El despacho de abogados, bañado en la luz dorada del atardecer madrileño, era un símbolo de éxito y poder. Adrián, con sus trajes impecables y su labia afilada, era la encarnación perfecta de ese ambiente. Su nombre resonaba en los pasillos como sinónimo de victoria, de casos ganados, de clientes satisfechos. La firma, Heredia y Asociados, era su reino, y él, el príncipe heredero. Pero esa noche, el brillo de la ciudad parecía atenuado, la atmósfera cargada de una tensión palpable. Adrián, sentado en su imponente escritorio de caoba, sostenía entre sus manos un informe que amenazaba con desmoronar todo lo que había construido. Un proyecto social, una idea descabellada que había estado gestando en secreto durante meses. Un sueño que ahora debía confesar a su familia. Su padre, don Ricardo Heredia, el patriarca de la familia y fundador del bufete, era un hombre de principios rígidos y ambiciones desmedidas. Para él, el éxito se medía en ceros a la derecha, en influencia y en el prestigio que el apellido Heredia ostentaba desde generaciones. La idea de que su hijo, su sucesor, abandonara el camino trazado para dedicarse a ayudar a comunidades marginadas en la periferia de la ciudad le parecía una traición, una afrenta imperdonable. La cena familiar era una institución sagrada, un ritual donde se evaluaba el progreso de cada miembro y se reafirmaban los lazos que unían a la dinastía. Esa noche, el ambiente en la mesa era glacial. La madre de Adrián, doña Elena, una mujer elegante y discreta, intentaba mantener la compostura, consciente de la tormenta que se avecinaba. Su hermana, Sofía, casada con un influyente banquero, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y desdén. Adrián esperó al postre, al momento en que el silencio se había hecho más denso, más opresivo. Respiró hondo y con voz firme, aunque temblorosa, anunció su decisión. Padre, madre, Sofía, he tomado una decisión importante. Voy a dejar el bufete. El silencio se hizo aún más profundo, si cabe. Don Ricardo dejó caer la copa de vino sobre la mesa, el líquido carmesí derramándose como sangre sobre el mantel blanco. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ardían con una furia contenida. «¿Qué estupidez estás diciendo, Adrián?», escupió con voz ronca. «Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas, tirando a la basura tu futuro, el legado de nuestra familia?» Adrián intentó explicar su proyecto, su deseo de utilizar sus conocimientos y recursos para ayudar a quienes más lo necesitaban. Habló de la desigualdad, de la injusticia, de la necesidad de construir una sociedad más equitativa, pero sus palabras chocaban contra un muro de incomprensión y prejuicios. Sofía se burló de él, llamándolo idealista ingenuo, y preguntándole si pensaba que iba a cambiar el mundo con sus buenas intenciones. Doña Elena, con lágrimas en los ojos, le suplicó que reconsiderara su decisión, que pensara en el daño que le estaba causando a su padre. Don Ricardo, con la cara roja de ira, se levantó de la mesa y lo encaró. «Eres una decepción, Adrián, un traidor. No quiero volver a verte por esta casa». Las palabras de su padre fueron como un puñal en el corazón de Adrián. Sintió que todo se desmoronaba a su alrededor, que su familia, su mundo, se desvanecían en la oscuridad. Pero, a pesar del dolor, de la humillación, sintió una fuerza interior que lo impulsaba a seguir adelante, a demostrar que su sueño era posible, que su decisión era la correcta. Esa noche, Adrián Heredia renunció a su apellido, a su herencia, a su familia. Esa noche nació un nuevo hombre. Resumen temático. Un profesional de prestigio, inicialmente ridiculizado por la familia por abandonar una carrera prometedora en prol de un proyecto social innovador, ve su iniciativa alcanzar reconocimiento global, revertiendo el juicio familiar y transformando el menosprecio en admiración. La revuelta levanta cuestiones sobre la validación externa y la posibilidad de reconciliación después de años de incomprensión. Adrián caminó sin rumbo por las calles de Madrid, el eco de las palabras de su padre resonando en su cabeza. La ciudad, antes un símbolo de oportunidades, ahora se le antojaba un laberinto hostil. El frío de la noche calaba hasta los huesos, pero no era nada comparado con el vacío que sentía en el alma. Encontró refugio en un pequeño hostal en un barrio marginal, lejos del lujo y la ostentación que habían marcado su vida. La habitación era austera, casi espartana, pero le ofrecía la soledad que necesitaba para recomponerse. Durante días
se dedicó a planificar su proyecto, a darle forma a su sueño. Investigó las necesidades de las comunidades marginadas, contactó con organizaciones sociales, buscó financiación. No fue fácil. Las puertas se cerraban una tras otra, los bancos le negaban el crédito, las instituciones lo ignoraban, muchos lo consideraban un loco, un idealista sin sentido práctico. Algunos incluso insinuaron que sus intenciones eran dudosas, que se trataba de una forma de lavar dinero o de buscar publicidad. Pero Adrián no se rindió. Su determinación era inquebrantable. Creía firmemente en su proyecto, en el poder transformador de la educación y el trabajo. Poco a poco, con tesón y perseverancia, fue ganándose la confianza de algunas personas, de algunos pequeños inversores que creyeron en su visión. Consiguió un pequeño local abandonado en la periferia de la ciudad y con la ayuda de voluntarios lo transformó en un centro comunitario. Ofrecían clases de alfabetización, talleres de formación profesional, asesoramiento legal y apoyo psicológico. Al principio, eran pocos los que se acercaban, desconfiados y escépticos, pero poco a poco, la voz se fue corriendo y el centro se convirtió en un punto de encuentro, en un lugar de esperanza para muchos. Una tarde, mientras Adrián impartía una clase de informática a un grupo de jóvenes, una periodista local se presentó en el centro. Había oído hablar de su proyecto y quería escribir un artículo sobre él. Adrián accedió a hablar con ella, aunque con reticencias. No quería publicidad, no buscaba reconocimiento, solo quería ayudar a los demás. El artículo se publicó en un pequeño periódico local, pero tuvo un gran impacto. La historia de Adrián, del abogado que había renunciado a su vida de lujo para dedicarse a los demás, conmovió a muchos lectores. Recibió llamadas de apoyo, donaciones, ofertas de colaboración. Un día, recibió una llamada inesperada. Era un representante de una importante fundación internacional interesada en apoyar su proyecto. Habían leído el artículo y les había impresionado su visión y su compromiso. Le ofrecieron una importante financiación que le permitiría ampliar su centro y llegar a más personas. Adrián sintió una gran alegría, pero también una gran responsabilidad. Sabía que no podía defraudar a quienes habían confiado en él. Se dedicó con aún más ahínco a su trabajo, poniendo todo su empeño en hacer realidad su sueño. Mientras tanto, en el despacho de Heredia y Asociados, la vida seguía su curso. Don Ricardo, cada vez más amargado y solitario, seguía aferrado a sus principios y a su ambición desmedida. Sofía, convertida en una socialité frívola y superficial, se codeaba con la élite madrileña, sin importarle el sufrimiento de los demás. Doña Elena, cada vez más triste y silenciosa, añoraba la presencia de su hijo y se preguntaba si alguna vez volvería a verlo. Un día, don Ricardo leyó un artículo en un prestigioso periódico económico. El artículo hablaba del éxito del proyecto de Adrián, de su impacto social, de su reconocimiento internacional. El nombre de Adrián Heredia aparecía destacado en el titular. Don Ricardo sintió una punzada de orgullo, pero también de amargura. Su hijo, el traidor, el decepcionante, se había convertido en un ejemplo a seguir. Resumo temático. Tras el rechazo familiar, el protagonista persiste con su proyecto social, enfrentando obstáculos y validando su visión con el reconocimiento de una fundación internacional, mientras su familia contempla su éxito con sentimientos contradictorios. La noticia, replicada en varios medios de comunicación, llegó también a oídos de Sofía. Al principio no podía creerlo. Adrián, el fracasado, el idealista ingenuo, convertido en un referente social, le pareció una broma de mal gusto, una noticia falsa, pero al investigar más a fondo, se dio cuenta de que era cierto. Su hermano, aquel al que había despreciado, había logrado algo que ella, con todo su dinero y sus contactos, jamás podría alcanzar: marcar una diferencia real en el mundo. Un sentimiento de envidia, mezclado con una pizca de admiración, comenzó a crecer en su interior. Llamó a su madre intentando disimular su sorpresa y su desconcierto. «Mamá, ¿has visto la noticia de Adrián?», preguntó con voz casual. «Sí, Sofía», respondió doña Elena con un tono que denotaba una mezcla de orgullo y tristeza. «Tu padre está muy afectado». «¿Afectado en qué sentido?», inquirió Sofía curiosa. «No lo sé», dijo doña Elena suspirando. «No habla del tema, pero lo veo pensativo, preocupado». Sofía intuyó que su padre, don Ricardo, estaba librando una batalla interna.
El éxito de Adrián representaba un golpe a su ego, una bofetada a sus principios, pero al mismo tiempo no podía negar el orgullo que sentía por su hijo, por aquel al que había repudiado. Adrián, ajeno a las tribulaciones familiares, continuaba trabajando incansablemente en su proyecto. La financiación de la Fundación Internacional le había permitido ampliar el centro comunitario, contratar a más personal y ofrecer nuevos servicios. Había creado una red de apoyo que abarcaba a toda la comunidad, desde los niños hasta los ancianos. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su despacho, recibió una visita inesperada. Era un hombre mayor, vestido con un traje elegante, pero con la mirada cansada y el rostro marcado por el tiempo. Adrián lo reconoció de inmediato. Era don Ricardo Heredia, su padre. Adrián se quedó paralizado, sin saber qué decir. Habían pasado años desde su última conversación, desde aquella noche en la que su padre lo había echado de casa. El silencio se hizo denso, opresivo. «Adrián», dijo don Ricardo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo». Adrián lo invitó a sentarse, aunque con cierta desconfianza. No sabía qué esperar de su padre, qué motivo lo había traído hasta allí. «He estado siguiendo tu trabajo», continuó don Ricardo. «He leído los artículos, he visto las entrevistas. Estoy impresionado». Adrián lo miró con incredulidad. Su padre, el hombre que lo había despreciado, el que había negado su sueño reconociendo su valía. «No esperaba esto de ti, Adrián», admitió don Ricardo con sinceridad. «Pensé que estabas equivocado, que estabas tirando tu vida por la borda, pero me equivoqué. Has demostrado que se puede hacer el bien, que se puede cambiar el mundo». Adrián permaneció en silencio, escuchando las palabras de su padre con atención. Sentía una mezcla de alivio y resentimiento. Alivio porque finalmente había logrado el reconocimiento de su padre, resentimiento por todos los años de incomprensión y rechazo. «Sé que te hice mucho daño, Adrián», dijo don Ricardo con la voz quebrada. «Lo siento, me arrepiento de haber sido tan duro contigo. Me equivoqué al juzgarte. Espero que algún día puedas perdonarme». Las palabras de su padre tocaron una fibra sensible en el corazón de Adrián. A pesar del dolor y el resentimiento, no podía negar el amor que sentía por su padre. «No tengo nada que perdonarte, papá», respondió Adrián con sinceridad. «Lo importante es que ahora estás aquí». Don Ricardo se levantó de la silla y se acercó a Adrián. Lo abrazó con fuerza, con un abrazo largo y sentido. Adrián sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Después de años de distanciamiento, de rencor y de incomprensión, finalmente se habían reconciliado. La reconciliación con su padre marcó un antes y un después en la vida de Adrián. Sintió que un peso enorme se había quitado de encima. Ahora podía seguir adelante con su proyecto, con la conciencia tranquila y el corazón lleno de esperanza. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba dispuesto a seguir luchando por sus ideales, por un mundo más justo y equitativo. Su familia, aunque tardíamente, comprendió que el verdadero éxito no reside en la acumulación de riquezas, sino en la capacidad de transformar la vida de los demás. Resumo temático. Tras el rechazo familiar, el protagonista persiste con su proyecto social, enfrentando obstáculos y validando su visión con el reconocimiento de una fundación internacional, mientras su familia contempla su éxito con sentimientos contradictorios. La reconciliación, sin embargo, no significó el fin de los desafíos. La sombra del pasado, la desconfianza de algunos miembros de la comunidad y la envidia de ciertos sectores de la sociedad seguían presentes. El bufete Heredia Asociados, aunque ahora gozaba de una reputación impecable, gracias a la labor filantrópica de Adrián, seguía siendo un símbolo de aquello que él había rechazado. Una tarde, mientras Adrián participaba en una mesa redonda sobre emprendimiento social, una periodista incisiva lo confrontó con una pregunta punzante. ¿No le parece hipócrita que un heredero de una firma de abogados que se beneficia de la desigualdad social ahora se dedique a combatirla? ¿No es acaso una forma de lavar la imagen de su familia? Adrián sintió el golpe. La pregunta, formulada con veneno, resonó en la sala. La duda se instaló en los rostros de los asistentes. La periodista había sembrado la semilla de la desconfianza. «Entiendo su pregunta», respondió Adrián con serenidad. «Es cierto que mi familia proviene de un entorno privilegiado, pero mi decisión de dedicarme al trabajo social no es una forma de expiar culpas ni de lavar la imagen de nadie. Es una convicción personal,
un deseo de utilizar mis recursos y mis conocimientos para ayudar a quienes más lo necesitan. No pretendo ser un santo ni un héroe. Simplemente, creo que todos tenemos la responsabilidad de contribuir a construir una sociedad más justa. Sus palabras, aunque sinceras, no lograron disipar por completo la duda. La periodista insistió, preguntándole sobre los casos que el bufete Heredian Asociados había defendido, algunos de ellos relacionados con desahucios y abusos laborales. Adrián se sintió acorralado. Sabía que el pasado de su familia era una losa que siempre lo perseguiría. Esa noche, Adrián regresó al centro comunitario con el ánimo por los suelos. La pregunta de la periodista lo había desestabilizado. Se sentía un impostor, un privilegiado que jugaba a ser altruista. Dudaba de su propia valía, de la autenticidad de su proyecto. Encontró a Elena, una de las voluntarias más comprometidas trabajando hasta tarde en la organización de un evento benéfico. Elena, una mujer de origen humilde que había logrado salir adelante gracias al apoyo del centro, era una fuente de inspiración para Adrián. «¿Qué te pasa, Adrián? Te veo preocupado», le preguntó Elena con su voz cálida y reconfortante. Adrián le contó sobre la pregunta de la periodista, sobre sus dudas y sus temores. Elena lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo. «Adrián», le dijo Elena cuando terminó de hablar, «no permitas que las palabras de una persona te hagan dudar de todo lo que has logrado. Tu trabajo es valioso, es importante. Has cambiado la vida de muchas personas, incluyendo la mía. No te dejes vencer por la envidia y la maldad». Elena le contó su propia historia, de cómo había sufrido la discriminación y la pobreza, de cómo el centro comunitario le había dado una oportunidad para salir adelante. Sus palabras, llenas de sinceridad y gratitud, tocaron el corazón de Adrián. «No eres un impostor, Adrián», le dijo Elena con firmeza. «Eres una persona generosa y comprometida. No importa de dónde vengas, lo importante es lo que haces. Sigue adelante, no te rindas». Las palabras de Elena le devolvieron la esperanza a Adrián. Se dio cuenta de que no podía permitir que las críticas lo paralizaran. Tenía una responsabilidad con las personas a las que ayudaba, con la comunidad que lo había acogido. Decidió enfrentar las críticas de frente. Al día siguiente, envió una carta a la periodista, invitándola a visitar el centro comunitario y a conocer de primera mano el trabajo que allí se realizaba. La periodista aceptó la invitación. Durante la visita, Adrián le mostró las instalaciones, le presentó a los voluntarios y a los beneficiarios del centro. La periodista quedó impresionada por el ambiente de solidaridad y de esperanza que se respiraba en el lugar. Habló con Elena, con los niños que asistían a las clases de alfabetización, con los ancianos que recibían atención médica. Al final de la visita, la periodista se acercó a Adrián con una expresión de arrepentimiento en el rostro. «Me equivoqué contigo, Adrián», le dijo con sinceridad. «Juzgué tu trabajo sin conocerlo. Me dejé llevar por los prejuicios y la envidia. Lo siento». Adrián le sonrió. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía construir un futuro mejor. «Gracias por venir», le dijo a la periodista. «Espero que tu experiencia aquí te haya servido para comprender que todos podemos contribuir a hacer del mundo un lugar mejor». La periodista escribió un nuevo artículo, retractándose de sus críticas anteriores y elogiando el trabajo de Adrián y su equipo. El artículo tuvo un gran impacto, reforzando la reputación del centro comunitario y atrayendo a nuevos voluntarios y donantes. Un día, Adrián recibió una carta inesperada. Era de un antiguo compañero de la Facultad de Derecho, un hombre ambicioso y exitoso que ahora trabajaba como socio en una importante firma internacional. En la carta, su antiguo compañero lo felicitaba por su trabajo y le ofrecía una colaboración para ampliar el alcance de su proyecto. Adrián se sorprendió por la oferta. No entendía por qué su antiguo compañero, un hombre que siempre había despreciado el trabajo social, ahora se mostraba interesado en colaborar con él. Se reunió con su antiguo compañero en un elegante restaurante del centro de Madrid. Durante la comida, su antiguo compañero le reveló la verdadera razón de su oferta. «He visto lo que has logrado, Adrián», le dijo con sinceridad. «Has creado algo valioso, algo que trasciende el dinero y el poder. Me he dado cuenta de que mi vida, aunque llena de éxitos profesionales, está vacía. Quiero hacer algo que realmente importe, algo que deje una huella positiva en el mundo». Su antiguo compañero le propuso crear una fundación conjunta
que combinaría los recursos financieros de su firma con la experiencia y el conocimiento de Adrián en el ámbito social. La fundación se dedicaría a financiar proyectos sociales innovadores en todo el mundo. Adrián aceptó la propuesta. Se dio cuenta de que podía utilizar su influencia y sus contactos para ampliar el alcance de su proyecto y ayudar a muchas más personas. Juntos, Adrián y su antiguo compañero crearon una fundación que se convirtió en un referente mundial en el ámbito del emprendimiento social. La fundación financió proyectos en África, Asia y América Latina, mejorando la vida de millones de personas. Años después, Adrián recibió un Premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria. En su discurso de aceptación, agradeció a su familia, a sus amigos y a todas las personas que lo habían apoyado en su camino. También mencionó a la periodista, que lo había criticado, reconociendo que sus palabras habían sido un catalizador para su crecimiento personal y profesional. Al final de su discurso, Adrián lanzó un mensaje de esperanza y de optimismo. «Creo en el poder del ser humano para transformar el mundo», dijo con pasión. «Creo en la solidaridad, en la justicia y en la igualdad. Creo que todos podemos hacer la diferencia. Juntos, podemos construir un futuro mejor para todos». Mientras Adrián pronunciaba su discurso, don Ricardo, doña Elena y Sofía lo observaban desde la primera fila del auditorio. Sus rostros reflejaban una mezcla de orgullo, arrepentimiento y admiración. Habían presenciado la transformación de Adrián, de aquel joven idealista al que habían despreciado, en un líder mundial, en un ejemplo a seguir. Habían comprendido, finalmente, que el verdadero éxito no reside en la acumulación de riquezas, sino en la capacidad de amar y de servir a los demás. Y esa lección, aunque tardía, había cambiado sus vidas para siempre. La revuelta por fin había dado sus frutos.